¿Qué tal? Espero que estén bien. En este video vamos a ver el Dornier 335 de la marca Hobbyboss en escala 1.72, un caza pesado alemán de la Segunda Guerra Mundial, no tan conocido, pero muy fácil de identificar por su motor en la parte trasera. Este avión tenía dos motores en línea para reducir la resistencia aerodinámica. Con esta configuración se genera un flujo de aire limpio sobre el fuselaje, todo esto para reducir el drag. La caja se siente pesada. Hobbyboss utiliza un plástico más denso, más pesado. Toda esta protección es para esta antena que la verdad podrían haberla puesto por separado. Las calcos incluidas se ven bien, se ve bastante completo. Esta vez sí incluye las esvásticas, que la mayoría de los kits las omiten. Y tenemos el manual a color. Parecen ser pocos pasos, como ya vimos cuando hicimos el video del P38. Hobbyboss no divide en tantas piezas los kits, así que son pocos pasos. Esta es la pieza más pesada, la de las alas. Son muy gruesas y son totalmente sólidas, por lo cual esta pieza se siente muy pesada. Hay lindos detalles en la superficie, pero la mayoría son muy suaves. Apenas se pueden apreciar y me doy cuenta que muchos se van a perder con la pintura. Esta antena se siente muy frágil, hay que tener cuidado de no romperla. Y las demás piezas se ven muy bien, tienen lindos detalles, más notorios en las piezas pequeñas que los que encontramos en alas y fuselaje. Vamos a iniciar el armado. El interior es simple, hay que colocar algunas piezas pequeñas junto a los estabilizadores para tener el fuselaje completo. Al momento de unir estas dos piezas, asegúrense de colocar algún contrapeso a donde iría el motor frontal. Esto es para que el avión después no se caiga hacia atrás porque tiene mucho peso en la parte de atrás. No se olviden de pegar la calco que va en el interior de la cabina. Y bueno, armamos los trenes de aterrizaje y como último paso se agregan las hélices. Ya tenemos todo para pintarlo. Inicié con la parte de abajo en color gris y los trenes de aterrizaje en negro. Luego aplicamos el verde oliva por encima y este mismo verde con una gotita de negro me dio el color más oscuro que necesitaba para el camuflaje. Ya estamos listos para empezar a colocar las calcos. Y acá me llevé una sorpresa, pero una mala. Porque para los que vieron el video del P38 de Hobbyboss, quizás recuerden que yo dije: la verdad que muy buenas las calcos, es posible que sean las mejores que he manipulado hasta el momento. Bueno, acá es lo opuesto. Estas calcos son muy malas. Sí se pegan, eso es lo bueno. Pero uno no puede moverlas, no puede tocarlas mucho porque se arrugan, se rompen, se pliegan. Son muy finas, son como muy frágiles. Más que las de Modelex incluso. Una vez colocadas podemos poner la pieza de plástico transparente y luego de una laca para proteger todo llegamos al resultado final. Si bien las calcos me hicieron pasarla mal, estoy feliz con cómo quedó el kit. Vamos a compararlo con otros aviones alemanes para que se den una idea del tamaño que tiene. Además de ser un caza grande, este tiene mucho volumen, o sea, ¿cómo decirlo? Es gordito, ¿no? Entonces eso lo hace parecer aún más grande de lo que es. Las alas no son tan largas, pero hay mucha masa concentrada en el fuselaje. Muy lindo kit, la verdad, me gustó mucho el resultado final. La pasé medio mal con las calcos, eso sería mi mayor queja con el kit. Otra queja podría ser que le faltan varios detalles, como por ejemplo sé que en una de las alas debería ir una pieza de plástico transparente, pero en lo personal no me preocupa mucho, cumple con lo que yo buscaba, un modelo 1.72 que se ve bien de este avión. Lamentablemente desaparecieron muchos de los detalles de la superficie porque son demasiado suaves, esa sería la segunda gran queja. Con el P38 pasó algo similar,
pero en este caso desaparecieron muchos más. Así que sí se los recomiendo, es barato, sale lo mismo que muchos otros cazas comunes de Hobby Boss que tienen la mitad de tamaño, menos de la mitad de piezas. Además del buen tamaño, las piezas son pesadas, uno siente que recibe mucho en la caja, pero les advierto lo de las calcos, tengan mucho cuidado al aplicarlas y tengan en cuenta que la hélice de atrás no gira. Este podría ser otro punto negativo. La hélice trasera solo se coloca a presión y queda ahí suelta. O sea que si uno quiere que se mantenga el avión, sí o sí está obligado a colocarla con pegamento porque está suelta. Una lástima, pero bueno, espero que les haya servido este video. Es uno de esos muchos aviones que hizo Alemania que, bueno, para cuando los tuvo listos ya estaban cerca de la derrota. Y justamente esa clase de aviones experimentales que se generaron en los últimos años de la guerra son de los que más me interesan. En el próximo vamos a ver uno de mis aviones italianos favoritos, así que nos vemos la próxima.